Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más de Entre Mamás. Hoy vamos a tener un episodio en donde queremos aprender de un tema que ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Es un tema ya histórico. Desgraciadamente es muy conocido y a veces suena hasta trillado. Vamos a hablar de acoso escolar, bullying, como se conoce coloquialmente. Y hoy invitamos a Adriana Garza Bertrán. Uh-huh. ¿Lo dije bien? Correcto, sí. Es licenciada en psicología por la UDEM, tiene una maestría en terapia breve sistémica, tienes experiencia de más de 10 años en un colegio de la localidad aquí en Monterrey y has atendido a niños y adolescentes durante este periodo. Actualmente ejerces práctica privada y bueno, eres mamá, estás aquí para platicar un poquito de este tema que tanto nos ha estado molestando en los últimos tiempos. Como te bien dije, es un tema ya histórico porque a través del tiempo pues se ha escuchado mucho de él. Sin embargo, no encontramos una solución exacta, pero bueno, vamos a tratar de platicar un poquito qué podemos hacer. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Encantada de estar aquí. Oye, Adriana, bueno, platicando un poquito de bullying desde la perspectiva escolar, podemos decir acoso escolar o bullying. Existen muchos tipos de acoso actualmente. Sin embargo, el acoso escolar es el que se lleva a cabo durante el colegio o los horarios del colegio y ahorita ha traspasado fronteras. Es decir, desgraciadamente por el tema de redes sociales, esto se ha ido evolucionando, ¿no? Y expandiendo. ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Cómo ha ido escalando a través del tiempo? Fíjate que y como tú dijiste, es algo que no es nuevo. Antes, digamos, cuando yo estaba chica, antes de conocerle como bullying o acoso escolar, era, digamos, te traen de bajada. Siempre ha habido el abusón en el colegio o alguien que, digamos, está imponiéndose digamos, ¿cómo te diré? En tomar control o ser el popular o el yo las traigo. Okay. Obviamente con el tiempo ha cambiado, ya se le ha definido con este término, pero también, Sofía, quiero remarcar que también se ha vuelto como un verbo a conjugar, porque también se ha desvirtuado y a veces quizá ha perdido un poquito de seriedad, porque muchas veces oyes a los alumnos, a los niños decir, teacher, mira, me está bulleando, te voy a bullear, déjame de estar bulleando. Entonces como que no se toma en serio. Okay. Y también que a veces se confunde que cualquier cosa que me incomoda ya lo voy a referir como bullying. Entonces, ¿cómo lo pudiéramos definir de una manera en donde ya afecta al ser humano en la parte psicológica? Porque también antes el bullying o el acoso era si había golpes, si había alguna evidencia física de que te estuvieran molestando. Así Pero es. En realidad, pues no necesariamente tiene que ser así, y ¿verdad? es bien diferente el bullying entre niñas, entre mujeres y el de hombres. Es completamente diferente. Platícanos un poquito. Fíjate, entre niñas es más sutil, porque es, por ejemplo, el ignorar a alguien, el excluir. Okay. Y eso realmente hace mucho daño. O sea, realmente la indiferencia, hacer sentir a alguien que no existe, realmente lastima bastante. O sea, entre niñas no es tanto la agresión verbal o física, que es más común entre hombres. Y luego aparte, los hombres tienen la maravillosa cualidad que cuando uno llega, entre hombres, llega a confrontar, a poner límites a quien está tratando mal a otro, a veces lo resuelven a golpes como antiguamente y tan amigos como siempre. O sea, se resuelve. Y las mujeres tienden a generar bandos, resentimientos, y muchas veces van acumulando que ya esas niñas ya no pueden ser amigas. Claro, o hasta se van, como experiencias. dicen ellos, están quemados, está quemado. Entonces, haz de cuenta, ya está etiquetado como indeseable. Okay. Porque esa es parte también de una función del bullying, el quemar a alguien que tenga una mala reputación y las personas
sin ya tomarlo como una realidad, ya lo rechacen, ya y lo marginan. Lo marginan, exactamente. Okay. Y como tú bien dices, cómo la tecnología, que tiene su lado oscuro y su lado positivo, porque la verdad es maravillosa y cómo nos ha podido conectar cualquier parte de este mundo. Hay cosas increíbles y maravillosas, pero al mismo tiempo puede llegar a ser un enemigo en casa. Y también es la alerta a los padres de familia que todo tiene su tiempo y su momento. A veces niños muy pequeños ya cuentan con un celular, ya cuentan con una cuenta en las redes sociales y todavía no tienen la madurez para saber manejar la información. Por ejemplo, que ir regresándome un poquito, por ejemplo, para diferenciar. Vamos a decir, alguien está haciendo fila en la tiendita de la escuela y llega alguien y se mete a la fila y dicen, hey, me está bulleando, se metió a la fila. No, eso no es bullying. Eso es a lo mejor ser abusivo. Descortés. Ajá. Abusivo, pero es descortés. Como en inglés es rude. Ok. Eres descortés. Rudo. Ajá. Y luego también, vamos a decir, alguien hizo un dibujo y no es muy agraciado en dibujar, le salió un poquito feito, que alguien crudamente le diga, ay, te quedó horrible. Pues fuiste cruel. Pero no, porque esa honestidad tan cruda, fuiste cruel que pues se lastiman los sentimientos, pero eso tampoco es bullying, porque son eventos aislados. Okay. En cambio, cuando es intencional de lastimar a alguien, o sea, realmente lo estoy pensando con la intención de lastimar, y es repetitivo a través del tiempo hacia la misma persona, entonces estamos hablando de un acoso, lo que es ya la definición de bullying. Y donde también hay una desventaja, un desbalance de poder. Y no necesariamente tiene que ser uno de mayor edad o de mayor tamaño, sino muchas veces la desventaja también está en esa seguridad, porque la otra persona sí es noble y guarda silencio, desde ese momento ya el otro se empoderó. Así es. ¿Okay? Entonces, ahí para tener cuál es la diferencia y no generalizar, porque como te digo, a veces me da hasta risa que parece ya como un verbo conjugar. Sí, no, y se chotea el término y ya nadie sabe lo que realmente es. Así es. Ahora, ahorita decías tú, ya hay una desventaja clara entre uno de los dos, ¿no? Sin embargo, creo que hay un factor muy importante que es la audiencia. O sea, ese es el factor clave para que este tipo de cosas sucedan. Así es, que se le llama el bystander, el observador. Ajá. Me estoy dando cuenta, lo estoy vivenciando, pero guardo silencio. No intervengo, simplemente soy un espectador. Y muchas veces en las escuelas, estos bystanders, estos observadores son la clave, porque muchas veces el que es la víctima, obviamente tiene mucho miedo a reportar por temor a que las cosas se pongan peor. Así es. Pero entonces ahí es donde es esa labor colaborativa que quienes pueden, digamos, reportar la situación. A mí, yo no soy lo que lo estoy viviendo, pero me doy cuenta, sé que fulanito, paranganito lo está viviendo. Ahí es en donde es, yo creo que el trabajo más importante de que se pueda reportar. Ahora, esa es la mayoría de las personas, porque, por ejemplo, existen dos personas que son los involucrados directos en el acoso escolar, Así ¿no? es. Que es el bully y el bulleado. Ajá. Y que es la víctima y el victimario, ¿verdad? Ajá. Y luego está toda la audiencia, que pueden ser 2, 3, 6, 10, todo el salón, etcétera. Sin embargo, Adri, cuando llega una persona o un chico de la audiencia a reportar esto a un adulto, por lo general lo hace en casa. Sí. ¿Qué pasa ahí con nosotros los papás? ¿Qué es el consejo que damos? No, hombre, mijito, tú no te metas. No, hombre, mi amor, es que a ti también te van a agarrar de bajada. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos poniendo, como dicen, en el rancho dicen la pata en el pescuezo. O sea, le estás ayudando al victimario a que continúe con estas agresiones. Fíjate, ahí dijiste algo clave, Sofi. Todo viene de casa. Si tú como padre de familia educas y sabes que es algo que tienes que reportar y hacer algo al respecto, y por ejemplo, me gusta mucho también marcar esto, no nada más es que no quiero ser chismoso. No es un chisme. Un chisme es una información que no te consta, no resuelve nada y no sirve, o sea, no tiene ninguna utilidad. En cambio, esto es un reporte. Y aquí la cosa es también de que es también voltear a ver, digamos, al agresor. Porque como ya habíamos platicado antes, Sofi, detrás de un niño, digamos, bully, de que está, digamos, lastimando a otros, en realidad
hay dolor detrás de eso. Hay un niño lastimado. Hay un niño lastimado que está sufriendo y lo está canalizando de una manera negativa, pero entonces aquí es trabajo con ambas partes, o sea, no nada más es defender y empoderar al que es la víctima, sino también trabajar y revisar el trasfondo para que el niño cambie sus conductas y esa necesidad. Realmente esta conducta de bullying es como la consecuencia de, el resultado de, como llamar, digamos, como una llamada de necesidad de ayuda, de auxilio, de atención que hay que atender. A mí, de repente me da un poco de desesperanza este tema, porque hay muchos factores que yo digo que es el monstruo del bullying, porque hay muchos factores que intervienen para que esto no se resuelva. Por ejemplo, sucede esto en las escuelas. Los colegios y las escuelas cada vez tienen menos capacidad de autoridad ante los chavos, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás nos metemos un chorro pues metemos la cuchara, esa es la realidad. No, que si mi hijo, cuando nosotros no estamos ahí, nosotros no conocemos la realidad de lo que pasa en el colegio. O sea, ahí lo que debemos de otorgar es la autoridad a los profesores, aunque se equivoquen. ¿A poco nosotros no nos equivocamos? También nos equivocamos en casa. Entonces, siento que nos metemos de más, pero bueno, entra el problema y entonces ves a los chavos tener ciertas dificultades con el victimario. ¿Y qué pasa? Los papás empezamos a decir, no, es que pues, sácale la vuelta, ya no te juntes con él. Cuando este chico también necesita cariño, necesita amor, necesita atención, claro, de una manera lo está buscando de una manera equivocada, pero necesitamos ayudarle como sociedad a que esto ya no siga sucediendo. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, el niño pegón o el niño abusón o el que todo el mundo le quiere sacar la vuelta, pero realmente estamos creando a este monstruo que va a ir evolucionando, porque va a encontrar otra forma de llamar la atención probablemente más fuerte. Así es. Entonces, necesitamos como decir, oigan, encontremos cómo nos recomiendas ahí encontrar la forma de abrazar a ese chamaco que está teniendo este problema, no nada más a la víctima. Sí. Es algo muy, muy difícil, pero ¿cómo le podemos hacer? Es muy complicado y también porque muchos, obviamente me dicen, yo no quiero reportar porque yo tengo miedo que si saben que fui yo, pues entonces yo voy a la mejor a vivir las consecuencias de unas represalias, que entonces esa persona ya se va a ir contra mí o me voy a ganar el rechazo, el ser el rajón, el chismoso, etcétera. Entonces, sé que sí hay escuelas que sí están tomando muy en serio y tienen, por ejemplo, a mí me tocó en mi tiempo de trabajar en colegio, de tener estos buzones anónimos. Okay. Estos buzones en donde de una manera anónima, en lugares discretos, de que alguien podía depositar a través de una carta, de un papel, algún tipo de reporte y también usando la tecnología, hay en las páginas, lo sé que existen en varias escuelas, hay páginas en donde, digamos, para ver otras cosas, asuntos del colegio, pero también hay una pestañita o un botón que, por ejemplo, es para hacer reportes anónimos de alguna situación ahí lo de acoso. Importante, Adri, es tener esa herramienta, pero tener un protocolo que sea el que le dé seguimiento, porque es lo que te comento. O sea, está bien padre que ya detectamos que hay un problema. Todos los colegios, me atrevería a decir, tienen estas situaciones. Sí. Todos, porque los seres humanos así somos, ¿verdad? Entonces, alguien me dijo ahí alguna vez que nosotros vamos al colegio a aprender no a sumar y a restar, sino a aprender a socializar. Entonces, estos problemas, pues obviamente se van a tener porque se van a tener. Es muy, Es esperado. Sí, es esperado. Entonces, ya que lo detectas, ¿cuál sería un buen protocolo a seguir, según tu experiencia? Fíjate, dentro por ejemplo, a mí en mi experiencia me tocó que estaba formado un comité. Un comité interno en donde también participan padres de familia y se hace una investigación, así como un CSI, como un internal affair dentro, porque muchas veces es como tú dijiste, hay que tener el contexto exactamente, porque también, como sabemos ahorita ya nuestras leyes, está muy penalizado que si llega a secretaría una denuncia
obviamente tiene que haber toda una investigación. Claro. Entonces, sí es tomar en cuenta y hacer con, digamos, testigos, con maestros, etcétera, hacer realmente una investigación. Y si es algo, digamos, porque como ya ves que a veces los chavitos, se les puede hacer muy divertido una alarma, crear historias o que alguien quiere poner una bomba y se hacen movilizaciones. Pues mira, entre que sí o que no, se tiene que investigar. Así es. Entonces, cuando ya se investiga y que definitivamente es una situación real en donde también, por ejemplo, revisando el historial del alumno, en donde, oye, hubo un cambio que era muy aplicado y las calificaciones cambiaron. Okay. Son cosas que te empiezan a brincar, o que era un alumno muy noble, muy dócil, y ahorita está siendo muy rebelde, está entrando en constantes conflictos. Entonces, hay ciertas cosas que también hay un cambio en la conducta del alumno, que entonces son, haz de cuenta, los indicadores que empiezan a poner bases de que definitivamente se está viviendo una situación. Y también, por ejemplo, en mi experiencia, cuando se ha hecho un reporte formal y se ha hecho la investigación, se trabaja con las familias de ambas partes. Porque, por ejemplo, gracias al reporte de que alguien tuvo el valor de reportar una conducta que está haciendo daño, que no debe ser permitida, nos permite que a través de eso ambas partes crezcan, cambien, porque quiere decir que hay algo que se tiene que atender. Y luego es bien interesante porque, como tú dices, todo el origen es casa. No todos los niños que sufren un acoso es nada más en la escuela. Muchas veces en casa viven el bullying de un hermano mayor. Okay. Y entonces, como él viene sufriendo una situación de bullying, un acoso, digamos, de un hermano abusón, un hermano mayor, vienen y esas conductas las repiten en el colegio. Okay. Sí, entonces, como desquitándose de lo que viven en su casa. Exactamente. Entonces, hay muchas razones de por qué. Entonces, por eso no hay que juzgar tan severamente como el niño malo, el niño mal portado, sino hay que buscar que hay una raíz, hay un porqué. Y que no nos dé pena tampoco. Que no nos dé pena. Porque de repente te mandan a hablar de la escuela y entonces dices tú, híjole, ¿a qué voy? Bueno, pues es que fíjate que tu hijo está involucrado y crees que no, entonces le restas importancia a ese tipo de cosas y hay que trabajar con ellos. O sea, si realmente queremos erradicar este problema, el problema de bullying tiene historia, mucha historia, y todo el mundo dice, no, pues es que tiene años. A mí me pasó. Crecí así, no me pasó nada. Dices, oye, pues fuiste una persona con suerte. Exactamente. ¿Por qué quieres que tu hijo viva en una situación así? O sea, no puedes ser tan irresponsable de decir, ay, yo así crecí, entonces como yo ya crecí, pues yo ya soy la prueba fehaciente de que no pasa nada. Pues no, ¿verdad? Cada quien es distinto. Exacto. O sea, cada persona tiene un nivel de tolerancia distinto, cada persona enfrenta estas situaciones adversas de manera distinta. Entonces sí tenemos que tenerle pues su respeto a ese tipo de situaciones. Ahora, Adri, ahorita platicabas de lo que se vive en familia cuando se presenta una situación así. Hay un dicho muy común que es, sobre todo entre los hombres, que es que no te agarren de tu puerquito, de su puerquito. Métele un golpe, ponle un hasta aquí. ¿Qué tan recomendado es eso? Fíjate, ahí entras en un tema bien escabroso, porque obviamente todos los papás y los colegios, obviamente la vía con la agresión no es la manera de resolver, porque obviamente te metes en problemas de disciplina. Así es. Pero sin embargo, es aprender el límite. Porque muchas veces en una situación de acoso es tener el valor de saber poner límites, porque mientras no existan, eso hace que la persona vaya creciendo. Avanzando. Entonces, por ejemplo, yo te puedo platicar de una experiencia personal como mamá. Mi hijo, cuando estaba en segundo de primaria, tenían que contratar un camioncito que los llevaba a sus entrenamientos de fútbol. Y ya más tarde las mamás pasábamos por ellos a esa cancha. Ajá. Entonces, de repente mi hijo un día me dice, mamá, es que ya no quiero ir.
y ya no quiere ir al fútbol. Y yo, ¿cómo que no? O sea, le encantaba, iba feliz y de repente empezó a cambiar que ya no quería ir. Y un día lo recogí y hasta ya estaba llorando. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que él estuvo aguantando un buen tiempo, que llegó a un punto de quiebre, de límite, que dijo, ya no quiero ir al fútbol. Y ya cuando me empieza a decir es que hay un niño que cuando nos subimos al camioncito, ahí me empieza a agredir, me empieza a insultar. Y como él, pues su estilo noble, no le gusta la confrontación, guardaba silencio. Pero empezó a pasar el tiempo y los otros niños observaban. Entonces, los que eran sus amigos se unieron a las burlas, a las agresiones. Entonces, eso a él ya le dolió mucho. Entonces, por eso dijo, yo ya no quiero ir. Entonces, obviamente, tú como padre dices, pues, no es correcto, te duele, porque la verdad, si te hacen sufrir a tus hijos y los ves angustiados, es algo ahí que es cuando empieza a tomar, se meten con lo que más te duele. Pero al mismo tiempo, entiendes que tú dices, es algo que tengo que darte las herramientas y lo tienes que enfrentar tú. Yo no lo puedo ir a resolver por ti, porque si yo intervengo, creo que va a ser peor. Claro. Necesito darte el valor de que confíes y creas en ti y que puedes poner los límites, lo que es la asertividad, sin usar la agresividad, poner límites con firmeza de no me gusta. Me encanta que entres en ese tema, me fascina la asertividad y si mamás no saben qué es o nunca la han escuchado, por favor, investíguenlo, de verdad es algo de lo que yo creo que todos deberíamos de practicar. Sí. Una definición de asertividad, si nos la puedes regalar, ¿cómo la explicarías? Es expresar lo que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo, no me parece, sin utilizar términos ni un estilo agresivo, con educación y firmeza, porque muchas veces podemos pensar que agachar la cabeza y hablar bajito, no. Puedo hablar con seguridad, con firmeza, pero respetuosamente, y es poner límites. Me encanta. Hay dos cosas en los polos, que es la pasividad y la agresión. Y en medio está la asertividad. Entonces, no puedes ser agresivo, no puedes ser una persona pasiva. Me encanta un ejemplo que alguna vez utilizaron en un taller con nosotros y decían, estás en el cine y los chavos van al cine y entonces, pues vamos por las palomitas y vamos, tú quédate cuidando los lugares. Y entonces se queda el niño, oye, pero yo también quiero ir. O sea, digo, antes no eran numerados, ¿verdad? Ahora ya existe la numeración, ya no hay ese problema, pero es un buen ejemplo. Entonces dice, yo también quiero ir. Entonces, desde existe el niño que dice, bueno, ok, y ni siquiera encarga nada de que, oigan, tráiganme algo, ¿verdad? Que ese sería un niño pasivo, o el niño agresivo que, vayan ustedes, ¿qué les pasa? No sé qué, y se enoje y se vaya del cine, ¿verdad? Entonces, una persona asertiva es aquella que dice, oigan, ¿saben qué? O nos turnamos para cuidar el lugar, yo voy primero, no quiero quedarme, o sea, decir su punto de vista para decir, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo porque yo no me quiero quedar. Así es. Y que no te agarren de tu puerquito, ¿verdad? O sea, no necesitas llegar a los golpes. Hay una línea muy finita que es muy difícil de ver, hay personas, hay niños que son muy nobles, muy buenas personas, a que se confundan, a que los agarren de su tonto. Okay. Entonces, ahí es esa línea que aprenderla a marcar a través de los límites siendo asertivo. O sea, no tienes que dejar de ser quien eres o tu estilo, pero obviamente porque eso ayuda, porque en toda la vida nos vamos a topar. Si ahorita de niño, de adolescente o de chavo, el día de mañana un jefe, un cliente, claro, alguien en la calle, y es en donde la asertividad es esa herramienta de saber defender tus derechos, que no te brinquen, no pasen por encima de ti, pero sin la necesidad de la agresión. Así, con respeto y sabiduría. Respeto. Entonces me acuerdo esa historia con mi hijo, le dije, mijito, lo tienes que enfrentar tú. Entonces ya cuando me dijo quién era, pues en ese momento que los niños empiezan a crecer, pues a distintos ritmos, en ese momento ese compañerito estaba muy bajito. Entonces le digo, mijito, ahí es en donde tú tienes que pararte, te vas a parar enfrente de él, lo vas a ver fijamente a los ojos, vas a estar serio y le vas a decir, ¿tienes un problema conmigo? Y si es necesario, a lo mejor, digo, porque lo que también quiero remarcar, que a veces los niños necesitan quizá tener el permiso, el apoyo de casa, porque muchos son tan nobles
y son tan buenos que no quieren meterse en problemas de disciplina y creen que si ponen límites se van a llevar un regaño, un castigo de casa. Así es. Entonces, darles esa seguridad. Darles esa seguridad que obviamente que como papá buscar siempre la vía pacífica. Uh-huh. Si la vía pacífica no funciona, entonces ponerte de una manera más firme, pero también tratando de evitar la agresividad. Por ejemplo, en ese caso, yo le recomendé a mi hijo que se parara enfrente de él, que lo viera fijamente los ojos serio y que si era necesario le diera un ligero empujoncito de cuenta que a la altura de los hombros, nada más así, pero no lo tumbes, nada más que vea que tú estás bien plantado en tus pies y no le tienes miedo, porque precisamente es el alimento del bullying. Claro, el miedo. Me doy cuenta que me tienes miedo. Entonces, al momento de verte bien plantado, serio, firme y seguro de ti mismo y ya la mirada fija, ya estás mandando un mensaje que no te tengo miedo. Claro. Entonces, tu comunicación corporal es muy importante. Es importante. Sí. Y que si llegas a necesitar quizá darle un empujón o algo, tienes mi autorización. Me mandan llamar del colegio, no te preocupes, yo sé qué es lo que está pasando y si es necesario y lo tienes que hacer para marcar límites y respeto, mijito, adelante. Fíjate que yo ahí difiero un poquito, Adri. Digo, se vale, ¿verdad? Pero porque los chavos no tienen esta definición tan clara de hasta dónde. O sea, como están chavillos, de repente, pues, mamá, me dijiste un empujoncillo y lo mandé a la luna. Porque, pues, el chavito estaba chiquito y el otro está muy grande. Por eso haces un role-playing en casa y le modelas. Ándale. Porque precisamente me tocó niños que antes de averiguar nada ya estaban dando el golpe. Es que mis papás me dijeron que tenía yo permiso de que si me molestaban yo regresar el golpe. Porque déjame decirte qué es lo que me preocupa de esa parte. Crecen los chavos y están estos chavos que sacan la navaja, que sacan la pistola, ¿por qué? Porque no tuvieron ese filtro de decir, oye, ¿hasta dónde es la violencia? ¿Hasta dónde llega? O ya estoy hasta aquí, estoy harto, no sé. O sea, como que siento que todavía debería de ser así con tu cuerpo muy firme, así como lo dices, pero sin llegar al empujón. Yo me pararía hasta ahí, sí. Porque no sabría yo cómo decirle hasta, te digo, yo también tengo un hijo que es muy grande, mi hijo mide 1.90, entonces, pero siempre te encuentras a alguien en la calle que o viene armado o trae algo. Claro. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pero fíjate, siento que por ahí no. Lo que resulta y cuando una persona se siente con esa firmeza, esa seguridad, no es necesario llegar a más. Con eso es suficiente. Es suficiente, sí, estoy de acuerdo contigo. Con eso es suficiente, pero a veces necesitamos como prepararlos como un poquito de respaldo. Sí, que se sientan con la seguridad que dices. Exactamente, estoy de acuerdo. Porque cuando en casa siente que tienen el apoyo de la familia, claro, que obviamente lo deseable, lo ideal es que no sea necesario. Ajá. Y cuando sienten que si tienen que llegar un poquito más allá, tienen, digamos, el apoyo de casa, sienten esa fortaleza. Claro. Que cuando tienen esa firmeza, por ejemplo, en la historia de mi hijo, no fue suficiente, o sea, fue suficiente. El hecho de estarlo viendo a los ojos con seguridad, con firmeza, fue suficiente. Sí. No Yo hubo me acuerdo necesidad que alguna de más. vez, mi hijo estuvo en taekwondo y el sensei, o no sé cómo le llamen al sí. maestro, ¿verdad? Les decía, primera vez le dices, párate. Exacto. Porque una advertencia. sé taekwondo. Sí. Segunda vez, y a la tercera te lo suenas. Oye, yo lo oía y yo decía, ¿qué es esto? O sea, realmente no es la educación que a mí me hubiera gustado que recibiera, ¿verdad? Pero me enteré un poco tarde. Ya el niño era rojinegra y yo sabiendo apenas, ¿verdad? Pero los escuchaba y yo decía, como papá, que es mi primer hijo, yo decía, sí, cierto. O sea, sí, cierto. Pero luego va pasando el tiempo. Y yo digo, híjole, siempre va a haber alguien más canijo que tú. Sí. Siempre. Entonces, sí es mejor como la vía pacífica. Siempre. Oye, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo. Acercarte en los colegios a los maestros. Hay maestros que no sirven para dos cosas porque hay que ser realistas. Hay maestros que no se quieren meter en broncas y no ayudan a los chavos. Uh-huh. Busca al maestro que sí te ayude. Así tengas que buscar a todo el plantel educativo. O sea, tienes que encontrar a alguien que te apoye. Igual los papás. Ahorita te platicaba yo en el caso de los papás cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo no está involucrado en el tema de ser víctima o victimario. Pero si tu hijo está involucrado en ser esta audiencia para este chavito,
necesitas parar. O sea, Sí. necesitas decir, hoy por hoy, el bullying pudiera ser considerado, no sé si esté considerado, no sé si tú sepas, como un problema social Así es. por la cantidad de chavos que están acosados actualmente. O sea, no puede ser que sean tantos, son millones de chavitos en nivel Así es. escolar. Entonces, sí es un problema social que a la larga nos va a traer un problema de violencia a nivel nacional. O sea, no es así como un chiste, ¿verdad? Entonces, No. Y ¿sabes qué, Sofi? Que es bien interesante, que me ha tocado que cuando ves que hay un niño líder o una niña líder y que es la que, digamos, toma el control y tú sí, tú no, etcétera, ya ves que pues ahora con la tecnología, los chats de mamás, sí, hay mamás bully. claro. Entonces son de las cosas, es ¿qué le puedo pedir a fulanito, a manganito, si los papás, la mamá es la que se comporta y hasta a nivel adultos hay la que excluye, la que habla mal, desprestigia o Hace el chisme o levanta firmas porque a mí no me gusta tal familia y quiero que la saquen del colegio. Entonces te das cuenta que pues realmente como sociedad Así es. tenemos mucho todavía que pulir, que Así limar como a nivel adultos. Así es. Porque los hijos es un reflejo de nosotros. O hacen broncas donde no hay. O sea, ahorita hablas algo de excluir. Fíjate que tuvimos una situación y a mí me da un poco de como, ¿qué te diré? Inquietud, esa es la palabra. Un poco de inquietud conocer el tema de la exclusión como tal. Cuando tú excluyes a alguien es porque excluyes a una persona de un grupo social. Uh-huh. No excluyes a un grupo de otro grupo. O sea, los chavos en la edad adolescente es muy natural que hagan sus grupitos. Claro. ¿Por qué? Porque se identifican con sus iguales en diferentes cosas que les gustan hacer, o que les gustan ir al cine, o que les gusta, no sé, pasear en algún lugar, o simplemente porque les gusta la misma música, no sé, Uh-huh. artistas, whatever, lo que tú quieras. Se empiezan a hacer estos grupos. Hay chavos que están en esa búsqueda todavía y todavía no logran integrarse en alguno de esos grupitos. No quiere decir que los estén excluyendo, es que realmente todavía no encajan en un grupo en donde ellos se sientan cómodos o que el grupo sea lo suficiente cómodo para ellos, ¿no? Entonces, a veces los papás confundimos estos movimientos que existen en la adolescencia y empezamos a hacer un argüende a través de eso que no debería de existir. ¿Y sabes qué, Sofi? Me iría un poquito más allá en el que a veces hay papás que ellos eligen las amistades de sus hijos y ellos ven Aparte. cierto grupo social y dices, yo quiero que te juntes Con ellos. con ellos y son los que controlan, organizan y manipulan para que sus hijos, no permitiéndoles darles la oportunidad de encontrarse a sí mismos y encontrar con quienes sean afines, sino Así porque es. a veces, sobre todo eso, sabes que pasa mucho. Híjole, es que sí, no, pasa igual, tanto niños y niñas me ha tocado que hay mamás que hay una líder, la que considero que estos son los amigos ideales para mi hijo y es esa mamá que controla y hasta ahí se y es queda. la que misma prohíbe que se le dé la bienvenida a alguien más al grupito. Sí. Y pasa igual hombres y o mujeres. al revés, existe la mamá también que quiere que a fuerza su hijo sea aceptado en ese grupo cuando en realidad el niño no tiene nada que ver. Un tip que me dieron a mí alguna vez que creo que sirve es el hecho de decir, a ver, tú voltea a ver a tu hijo cuando es feliz. Si tu hijo goza jugando fútbol, si tu hijo goza jugando básquetbol, si tu hijo goza pintando, si tu hijo goza haciendo actividades artísticas, la gente que hace lo mismo que tu hijo van a ser la compañía ideal para tu hijo. Exactamente. Pero si tú traes la idea que tu hijo debe jugar fútbol a pesar de lo que ese niño quiera, pues ya estás mal. O sea, entonces tienes que escuchar muy bien, fuerte y claro lo que tu hijo disfruta y la compañía que esté alrededor. Cuando él esté disfrutando, ese es el grupo que tu hijo debería de tener. Así es. O sea,
Entonces, los papás somos bien tercos, porque de verdad, o sea, te digo porque yo también, obviamente soy madre, y de repente se te van las cabras y dices tú, ay, no, estaría padrísimo que se lleve con fulanito. Pues sí, estaría padrísimo si tú volvieras a nacer. Así es. ¿Verdad? Pero no es así. Entonces, No. yo a veces sí soy muy egoísta o muy, cuidadora de que mis hijos cuiden su círculo social y lo protejan a sus amigos para que ellos encuentren esta forma de ser ellos, ¿no? O sea, de disfrutar de la compañía de los niños. Sí aprendes, tú que tienes 3, aprendes de cada uno. De cada uno. Pero bueno, eso es un tema muy interesante y la verdad me encanta porque pues lo vivimos, yo creo que con cada hijo diferente. Pero sí tenemos que darles esa oportunidad a ellos, de ellos seleccionar a sus amigos. O sea, y respetar. Exactamente. Respeto. Y sobre todo también que como chavos empiezan en la adolescencia, ¿cuáles son las cosas que le están dando valor? Exacto. Porque a veces ellos tienden a idealizar algún tipo de grupo social que realmente no les está sumando nada. Bueno. Así es, así es. Oye, ¿y qué has visto tú que son los factores que propician el acoso escolar? O sea, hay factores que se alinean y dices, híjole, esto es así, directito a que ocurra algo relacionado a acoso escolar. Fíjate que sí, y precisamente el otro día lo estaba pensando y lo que he visto como una constante, cuando algún niño, alguna niña, algún joven, digamos, rompe el estereotipo típico. Ok. Porque obviamente como que hay la generalidad, el grupo grande que es lo común, y cuando alguien es un poco diferente a los demás, tristemente tienden a ver lo distinto como algo negativo, como es una reacción muy humana, que lo que desconozco lo rechazo. Okay. Es como un mecanismo de defensa de protegerme a lo desconocido, como puede ser algo que como me puede a lo mejor no contaminar, hacerme daño o sea, tenemos esa, como seres humanos, la ignorancia. Lo que es distinto es la ignorancia y es rechazarlo. Me inmediatamente. Sí. Entonces, es como, imagínate como en el mar, los grupos de pececitos, cómo se juntan en grupos grandes, porque eso les da seguridad. En cambio, el que es diferente, el que quiere navegar o andar en algo completamente diferente, se sale de ahí. Se sale y lo empiezan inclusive a atacar y verlo como el raro, porque te sales de la norma. Claro. Porque hay niños que, por ejemplo, son muy artísticos, muy intelectuales, que rompen con el estereotipo común esperado del niño futbolero, basquetbolero, etcétera, de la niña de la clase de baile, etcétera. Y entonces ya esa diferencia la tienden como a rechazar y a atacar. Ahorita lo que nos hemos dado cuenta es que el bullying ya agarró parejo. Nos damos cuenta que si estás bonita, porque estás bonita, si estás fea, porque estás fea, si estás pasada de peso, porque estás pasada de peso, si estás muy flaca, porque estás muy flaca. O sea, como bien dices, lo que ves diferente es lo que rechazas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. La sociedad o nosotros debemos de estar listos para aceptar esas diferencias, y yo creo que en los salones de clase es como tratar de evitar el como señalar, o a veces los maestros también somos parte de este señalamiento de los chavos y pues eso fomenta también que existe este tipo de acoso, ¿no? ¿Por qué es más fácil no hacer nada? Porque es muy cómodo. Es muy, muy cómodo. Mientras no sea el mío o no sea yo, pues pobrecito, qué lástima. Es en donde, por ejemplo, simpatizamos. ¡Ay, qué mala onda, pobrecito! Pero no estamos empatizando. Porque empatizar es ponerte en el lugar de esa persona y conectar emocionalmente. Por ejemplo, eso es algo que me gusta mucho que la gente entienda. Así, por ejemplo, de que, ay, sí, digo, qué triste, o yo me uno a esta causa, pero realmente nada más estoy simpatizando. No estoy realmente conectando emocionalmente. Y digamos, entonces, cuando empatizo y conecto emocionalmente es cuando tomo acciones. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo y quiero ayudar. Ahorita la siguiente pregunta es, ¿qué hace falta que hagamos? Involucrarnos. Exactamente. Empatizar, no simpatizar. Que quede muy claro. Porque es como hay una caricatura
que es imagínate una persona, son animalitos, ¿te das cuenta? Está un oso, en un pozo negro y se asoma una jirafa y la jirafita hace como que, ay, qué oscuro está ahí abajo, ay, pobrecito, ha de estar frío, híjole, qué mal. Pero entonces viene otro animalito, pone, no me acuerdo si es un canguro o un conejito, pone una escalera y baja a donde está el oso y lo acompaña. Y entonces llega y está en el lugar y entiende, es donde hacemos esa conexión de vivir y experimentar lo que tú estás viviendo. En cambio, el otro nada más desde arriba observaba, híjole, qué gacho, qué oscuro. Eso es simpatizar y de eso está el mundo repleto. Así que es más, a veces hasta me da risa porque, por ejemplo, cambian su foto de perfil en su WhatsApp o en sus perfiles de sus redes sociales porque ponen el colorcito. Estás simpatizando, pero realmente no, de eso está lleno. Está la empatía, o sea, está la simpatía. Después está la empatía y por último está la compasión. Así es. La compasión es bajarte al hoyo oscuro, a abrazar a esa persona y decirle, oye, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Muchas veces con el simple acompañamiento. Así es. Y la compasión no es lástima. Exacto. Hay mucha gente que confunde, por ejemplo, la autocompasión es tenerte lástima a ti mismo. No. O la compasión hacia los demás. Es tener ese acto de caridad y de entender que, pues bueno. De acompañamiento. De acompañamiento y hay cosas que a lo mejor vamos a flaquear, a fallar y no ser tan duros, sino juzgar. No, y por ejemplo, ¿qué diferencia hace que están burlando de mi amigo, yo pararme con él, oye, vámonos a comprar algo y sacarlo de esa? A lo mejor no te vas a poner a defenderlo, a decirle, ya no le estén diciendo nada y no sé qué, sino ya agárralo y llévatelo a comprar a la tiendita. O sea, estás haciendo algo por él. Así Entonces, creo que tenemos que empezar a enseñarles esas técnicas a nuestros hijos para disminuir este problema que de verdad está muy, pues muy feo. ¿Qué señales de alarma podemos tener en caso de que estén pasando nuestros hijos por algo así, tanto del lado del victimario como de la víctima? Por ejemplo, a nivel colegio, cuando hay un cambio en la conducta y en el desempeño académico de un alumno, o sea, siempre que un alumno bajo mucho calificaciones, es una señal de alarma. Algo está pasando en ambas partes. Igual también un cambio de conducta, de ser un alumno, como decía hace ratito, un niño o una niña dócil, digamos, que responde bien ante la autoridad, pero de repente empieza a tener problemas de disciplina, como llamadas de atención frecuentes, que se engancha en conflictos con compañeros o con maestros, muy sensible, muy irritable. Entonces, ese tipo de cambios son los que son como esas lucecitas, esos foquitos de que algo está pasando. Ahora, Adri, ¿cuál es la solución? Una vez que se detecta, que sabes que existe este problema, ¿cuál es la solución para que eso no suceda? Ahí yo veo como que hay algo inmediato que hacer, como resolver el tema entre los chavos, y más profundo sería una terapia. Sí, definitiva, y ambas partes, tanto el que acosa como el que es acosado, porque quiere decir que los dos necesitan un área a trabajar, a fortalecer, a crecer, a que lo que a mí me duele o estoy reaccionando ante algo de mi ambiente, quiere decir que tengo que aprender que hay otras maneras de comunicar y de resolver, como también el que no porque soy una persona noble, que no me gusta el conflicto, voy a guardar silencio y voy a permitir que pasen por encima de mí y me agredan. Porque, por ejemplo, me ha tocado que niños o chavitos que fueron, digamos, la víctima, caen en ese enojo, pero contra ellos mismos. Claro. Porque se sienten molestos de que por qué guardé silencio. Incapaces. ¿Por qué me quedo callado? ¿Por qué no respondo? Pero que obviamente, pues, porque tengo miedo. Claro. Me da temor. Y también yo creo que lo que es bien importante, Sofi, es de que ver las cosas, vaya, con esta compasión y no caer en que ya vamos a satanizar que toda esa familia, porque a veces tendemos a volcar, es que esa familia tiene problemas, es que los papás quién sabe qué. Entender que son reacciones ante algo que están tratando de comunicar, investigar, cada familia asumir la responsabilidad con su propio hijo. Claro. Y sobre todo de no tomar partido, porque me tocó
una experiencia que escaló a nivel papás, que ya digamos, el conflicto entre los compañeritos, que después ellos se perdonaron, y resolvieron no. su diferencia, y los papás tomaron la situación personal, que llegaron a nivel de demandas, que hasta a mí yo como todavía parte del colegio en el que estuve, de tener que ir a declarar, porque esto escaló de una manera que salió de proporción. Entonces, entender todas las cosas, ponerlas en el contexto. No es que lo minimicemos, pero sí entender que si hay un conflicto o una diferencia entre ellos a nivel niños, mantenerlo a nivel niños. Claro. Pero obviamente como adultos atendiendo algo que a través de esa conducta mi hijo, mi hija me está solicitando. Yo creo que es bien importante entender que nuestros hijos van al colegio o a la escuela a socializar, a aprender a socializar. Eso para mí fue clave. Cuando me lo explicaron, dije, sí, es verdad. Una vez que ellos empiezan, nosotros ya aprendimos esa parte. Nosotros debemos de ser ejemplo de cómo se hace ese tipo de acción en la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, como dices tú, dejarlo en esa proporción. Obviamente hay temas que van a escalar si esto continúa. La razón por la que yo quise tocar este tema es porque de repente cuando el bullying no es controlado o no es resuelto a tiempo, puede llegar a ser fatal. Así es. Y yo creo que esa es la parte en donde nosotros como este canal, que es Entre Mamás, y el programa de Building a Crack, es totalmente preventivo. O sea, nosotros buscamos el prevenir estos problemas o conductas de riesgo en nuestros chavos, en nuestra juventud. Y el bullying es un monstruo. Así es. Y ¿sabes qué, Sofi? Aquí también hay algo que es bien sutil. Que cuando un adulto, ya sea el maestro o los padres de familia, les toca presenciar que son crueles con alguno de sus compañeros, inmediatamente, estamos jugando, es una broma, inmediatamente minimizan como que es algo pasajero. Pero realmente es en donde en esas edades no dimensionan el daño que ya dejan a una persona minada emocionalmente, digamos, debilitada, que quizá el día de mañana la ruptura con una pareja, una novia, un novio, el no pasar un examen, ya están debilitados emocionalmente. Entonces es bien importante que si nos toca, incluso en casa, que si uno de mis hijos está, digamos, siendo muy cruel, tratando con mucha rudeza a uno de sus propios hermanos, en ese momento tenemos que ser tajantes y no permitirlo. Porque si mi hijo en ese momento, estamos jugando, es broma, no funciona. Detrás de eso, de esa broma, realmente está esa crueldad que está haciendo daño. A mí me encanta decir, broma es cuando tú y yo nos reímos. Exactamente. Burla es cuando nada más yo me río. Entonces, yo creo que es algo clave que tenemos que observar. Adri, te doy las gracias. Por último, un consejo que quisieras regalarnos a los papás para acompañar este tema de acoso escolar. Yo creo que el consejo que yo todavía practico es la escucha activa. Como papás, por favor, dejemos a un lado el celular, apaguemos la tele, pongamos nuestros 5 sentidos y demos toda nuestra atención a escuchar a nuestros hijos, no emitir juicios y preguntarles qué piensas hacer, cómo te ayudo. Tú dime a mí, que seamos nosotros en casa el primer recurso de ayuda, de escucha y de orientación, porque si no lo encuentran en casa, pues lo van a buscar a veces en compañías que no le van a dar el mejor consejo. Muchas gracias, Adri. Me quedo también, me encantó, definición, simpatía, empatía, compasión. Hay que involucrarnos, mamás, hay que estar bien al pendiente de nuestros hijos en este sentido. Gracias, Adriana, por tu tiempo, de verdad, encantadísima de que estés aquí nuevamente visitándonos en Entre Mamás. Y bueno, a todas, muchas gracias por estar con nosotros. Adri, tus redes sociales para poder buscarte. La verdad, en ese aspecto estoy un poquito a la antigüita. ¿Tienes teléfono o quisieras proporcionarlo? Sí, o sea, mi teléfono es el 811-325-1228. Ok, estás en consulta privada. Así es. El que necesite o quiera contactar a Adriana y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Síganos en Building a Crack para más contenido. Hasta luego.